primer punto voy a dar una breve introducción sobre lo que vamos a exponer a continuación y básicamente vamos a hablar sobre lo que son los métodos anticonceptivos y esas son herramientas fundamentales para lo que es el control de la fertilidad y la planificación familiar. Entonces en esta exposición vamos a explorar lo que son tres puntos principales. Bueno, como primer tema tenemos lo que son los métodos de barrera. Entonces, estos van a actuar físicamente para impedir lo que es que los espermatozoides puedan llegar al óvulo y un ejemplo de esos es el preservativo. Como segundo tema tenemos los métodos hormonales y estos van a tener como la función de regular lo que son las hormonas reproductivas. Esto más que todo en mujeres, ¿verdad? Y van a evitar lo que es la ovulación o van a dificultar la implantación. Un ejemplo de métodos hormonales son las pastillas anticonceptivas, los parches o dispositivos intrauterinos hormonales. Después tenemos la esterilización en hombres y en mujeres. Entonces, estos son procedimientos quirúrgicos permanentes. Y un ejemplo de esto puede ser la vasectomía en hombres y la ligadura de trompas en mujeres, que están prácticamente destinados a interrumpir de forma definitiva la capacidad de reproducción. Yo voy a hablar acerca del preservativo femenino y el diafragma. El preservativo femenino es un método anticonceptivo de barrera que ayuda a prevenir embarazos no deseados y también las enfermedades de transmisión sexual. Este está hecho de un material bastante flexible y ligero, por lo general de poliuretano o nitrilo. Se puede colocar hasta 8 horas antes del acto sexual, lo que lo hace bastante práctico y flexible. Por otro lado tenemos también el diafragma, que está hecho de un material de silicona o goma. Este se inserta en la vagina y se coloca cubriendo el cuello uterino para evitar el paso de los espermatozoides. También para su mayor eficacia se le coloca espermicida. Este es lavable, reutilizable y viene en diferentes tamaños, lo que requiere receta médica para su ajuste adecuado. Se puede colocar hasta 2 horas antes del acto sexual y debe retirarse 6 a 8 horas después sin exceder las 24 horas. Es necesario revisar periódicamente para que no hayan daños o no esté roto, y también si hay un cambio en el peso, abortos o partos, se debe volver a ajustar su tamaño. Su eficacia en los embarazos es de 6% su uso perfecto y un 12% su uso típico en el primer año. Ok, entonces ahora yo les voy a hablar de lo que son los espermicidas y la esponja anticonceptiva. Entonces básicamente estos son métodos de anticoncepción que van a actuar de manera local para lo que es prevenir el embarazo. Entonces tiene relevancia en el contexto de la embriología, ya que estos van a intervenir las etapas iniciales de la fertilización, ya obviamente bloqueando lugar a lo que es la formación del cigoto y asimismo lo que es el desarrollo embrionario. Entonces, ahora les voy a hablar de qué son los espermicidas y básicamente esos son sustancias químicas que van a destruir o inmovilizar lo que son los espermatozoides y bueno, suelen estar disponibles en lo que son cremas, espumas, supositorios, entre otras. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de ese tipo de método anticonceptivo? Entonces, esos como que suelen crear un ambiente como destructivo o un ambiente, por decirlo así, hostil para lo que son los espermatozoides en la vagina de la mujer. Entonces, esto va a impedir que los espermatozoides puedan pasar hasta el útero y hacia las trompas de falopio, entonces donde normalmente va a ocurrir lo que es la fertilización. Entonces, esto tiene bastante importancia a lo que es la embriología, ya que va a impedir que los espermatozoides alcancen al óvulo. Entonces va a interrumpir lo que es el primer paso esencial para la formación del embrión. Bueno, ahora tenemos lo que es la esponja anticonceptiva y básicamente ese es un dispositivo poliuterino. Suele ser bastante suave y flexible y va a contener lo que es el espermicida. Entonces esto se va a cubrir en la vagina para cubrir lo que es el cuello uterino. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de la esponja anticonceptiva? Entonces básicamente la esponja va a funcionar como una barrera física y va a bloquear lo que es el acceso al cuello uterino, además que va a liberar, gradualmente va a ir liberando lo que es el espermicida para inmovilizar a los espermatozoides. Entonces, esto también tiene una importancia en la embriología, ya que va básicamente a bloquear la entrada de los espermatozoides y prácticamente su movilidad en lo que es la vagina, el cuello, porque no va a entrar, y
va a evitar lo que es la fertilización. Bueno, estos dos métodos que les acabo de mencionar van a tener una importancia en la embriología. ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero y principal es que van a prevenir lo que es la fecundación. Entonces, ambos métodos van a actuar sobre las primeras fases del proceso reproductivo. Entonces, va a impedir que se produzca lo que es la unión del espermatozoide y la unión del óvulo, y que va a ser prácticamente un paso clave a lo que es la formación del cigoto. Y va a tener obviamente lo que es el control reproductivo, que en el campo de la embriología se van a comprender varios métodos que pueden afectar lo que es la fertilización, y va a proporcionar información sobre los mecanismos sobre la reproducción, y va a tener un impacto sobre la planificación familiar. Bueno, mi nombre es Carlos Cruz y yo les voy a hablar sobre algunos métodos de barrera. Como primer método de barrera que les voy a hablar tenemos el capuchón cervical. El capuchón cervical es un método de barrera que se utiliza para prevenir embarazos. Este dispositivo está hecho de silicón o látex y tiene forma de copa pequeña que se ajusta sobre el cuello uterino, formando una barrera física que impide el paso de los espermatozoides al útero. Para usarlo es necesario colocarlo antes del acto sexual. El capuchón debe ir acompañado de un gel espermicida que se aplica en su interior para aumentar su efectividad, ya que el espermicida inmoviliza o obstruye los espermatozoides que logren entrar en contacto con él. Una vez colocado puede permanecer en su lugar durante varias horas, incluso hasta 48 horas dependiendo del modelo. Pero siempre debe retirar después del tiempo recomendado para evitar infecciones o irritaciones. En cuanto a su eficiencia, esta varía entre un 71 y un 86% con un uso típico, lo que significa que no es el método más seguro si es utilizado solo. Su efectividad depende de que se coloque correctamente y esto puede requerir práctica y orientación médica para las primeras veces. Entre las ventajas del capuchón cervical encontramos que es reutilizable, lo que lo hace más económico a largo plazo. Además no quiere intervención hormonal, por lo que es una opción adecuada para mujeres que no pueden o no quieren usar métodos hormonales. También es discreto, ya que puede colocarse con anticipación y no necesita ser retirado inmediatamente después del coito. Sin embargo, tiene desventajas importantes. Por ejemplo, no protege contra infecciones de transmisión sexual, por lo que no es adecuado si se le busca protección adicional frente a estas enfermedades. También puede resultar incómodo de colocar, ya que requiere práctica para asegurarse de que cubre completamente el cuello uterino. Como otro método de barrera tenemos el preservativo masculino. El preservativo masculino, por su parte, es el método de barrera más conocido y utilizado en todo el mundo. Está diseñado como una funda delgada de látex o poliuretano o materiales similares que se colocan sobre el pene erecto. Su función principal es evitar que los espermatozoides entren en contacto con el interior de la vagina, lo que previene embarazos. Además, es el único método que proporciona una protección significativa contra infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. El uso correcto del preservativo es fundamental para garantizar su efectividad. Además, debe colocarlo, es importante verificar la fecha de caducidad y que el empaque esté intacto. Se coloca sobre el pene erecto y se desenrolla completamente hacia la base, dejando un pequeño espacio en la punta para recoger el semen durante el acto sexual. Es importante asegurarse de que no se deslice y después de la eyaculación debe retirarse sujetándolo por la base para evitar derrame. En términos de eficiencia, el preservativo tiene una efectividad del 85% con un uso típico y del 98% con un uso perfecto. Esto significa que aunque es muy eficaz, su uso incorrecto, como no colocarlo adecuadamente, es reutilizarlo, puede reducir significativamente su efectividad. Entre sus ventajas, el preservativo es económico, fácil de conseguir y usar y no tiene efectos secundarios para la salud.
Además, protege contra una amplia variedad de infecciones de transmisión sexual, lo que hace indispensable en muchas relaciones. Sin embargo, también tiene algunas desventajas. Puede romperse o deslizarse si no se utiliza correctamente, y en algunas personas puede experimentarse alergias al lácteos, aunque existen alternativas hechas de otros materiales. Por estas razones, el preservativo masculino es una opción muy práctica y confiable, tanto para evitar embarazo como para proteger la salud sexual. Y esto es todo por mi parte sobre algunos métodos de barrera. Por último, quería enseñarles cómo se coloca correctamente un preservativo masculino. Bueno, primeramente se tiene que verificar la fecha de caducidad, que no esté caducado para usarlo. Ya después de verificar la fecha de caducidad y verificar que todavía no está vencido, para abrirlo correctamente no se tiene que hacer con los dientes o con tijeras, porque esto puede dañar el preservativo. Si tiene que hacer con las yemas de los dedos, suavemente abrir. Luego de abrirlo correctamente con las yemas de los dedos, sacamos el preservativo. Nos aseguramos bien de correctamente de ponerlo en la forma correcta, que es así como en forma de pirámide, así, para estar seguro. Para colocarlo correctamente debe ser en el pene erecto. Lo ponemos en la parte superior, apretamos en la parte de arriba para evitar burbujas y bajamos hasta la base del pene. Siempre verificando que no se formen burbujas. Para retirarlos, primeramente se agarra en la parte de abajo y bajamos poco a poco, evitando derramar. Luego de haber retirado el condón correctamente y no haber derramado nada, le amarramos en la parte de arriba de la base para evitar que se derramen los espermatozoides. Luego de verificar que ya está correctamente amarrado, lo podemos botar en cualquier basurero y en cualquier lugar, y eso sería todo de cómo colocarse un condón correctamente. Bueno, mi nombre es Lindsay y voy a continuar hablando sobre los métodos hormonales. Los métodos hormonales se emplean para prevenir el embarazo. Se utilizan hormonas como el estrógeno y la progestina o ambas. En cuanto a los cambios a la hora de administrar los anticonceptivos hormonales, es que se evita la señal de liberación de hormonas por la hipófisis. Por lo tanto, ni la FSH ni la LH se van a estar produciendo, entonces no se va a dar lo que es la ovulación, y como resultado se va a cambiar la mucosa uterina a una más densa a causa del espesamiento del moco cervical. Por lo tanto, va a dificultar lo que es el ingreso del espermatozoide al útero. También se produce una atrofia endometrial. En cuanto a las dos píldoras anticonceptivas que existen, son las compuestas o la de combinación, que es un estrógeno y la progesterona, y las que solo se componen de progesterona. Entre otros anticonceptivos hormonales que nosotros podemos conocer son el DIU, las pastillas anticonceptivas de emergencia, algunas hormonas inyectables y el anillo, el parche, entre otros. Muchas gracias. El dispositivo intrauterino DIU es una estructura muy pequeña con forma de T, la cual tiene dos variedades, una hormonal y una de cobre. Los dispositivos hormonales liberan progestágenos, los cuales causan un espesamiento en el moco cervical, evitando que los espermatozoides entren al útero. De igual modo, pueden causar que los espermatozoides sean menos activos y por lo tanto el óvulo como el espermatozoide sean menos viables. El dispositivo DIU causa una reacción de inflamación dentro del útero, lo cual impide la fecundación e implantación en el endometrio del huevo fecundado. También va a impedir que los espermatozoides penetren las tubas uterinas. Hola, buen día. El día de hoy les voy a hablar sobre la píldora anticonceptiva de emergencia, también conocida como la PAE o la pastilla del día después, ya que es un medicamento que se utiliza para prevenir un embarazo no deseado después de una relación sexual sin protección, ya que esta píldora puede contener dosis altas de prostágenos solos o combinados con estrógenos. Existen otros tipos de PAE, como por ejemplo la mifepristona,
que es un medicamento que se utiliza para interrumpir un embarazo en su primera etapa. Y por último, tenemos el acetato alupristal. Es utilizado como un anticonceptivo femenino de emergencia eficaz durante 5 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. Mi nombre es Miret Sorto y yo les voy a hablar de la píldora anticonceptiva masculina, la YST-529. Este es un fármaco diseñado para ofrecer a los hombres una opción eficaz y reversible de anticoncepción. Esta actúa bloqueando la proteína RARA, que esta es clave en la producción de espermatozoides, y esta actúa sin afectar los niveles de testosterona. En algunos estudios preclínicos con ratones se logró una eficacia del 99%. La fertilidad se recuperó entre 4 a 6 semanas cuando se suspendió este tratamiento. Y hasta ahora no se ha detectado ningún efecto adverso significativo, pero sin embargo esta píldora aún está en una fase inicial. Los ensayos y pruebas en humanos iniciaron en el 2022 y su disponibilidad comercial puede tardar varios años en llegar. Mi nombre es Ivette Cárcamo y yo les voy a hablar sobre la esterilización en las mujeres. La esterilización femenina es un método anticonceptivo permanente que es diseñado para evitar embarazos de manera definitiva. Se basa en la interrupción de las trompas de falopio, lo que impide que los óvulos liberados por los ovarios puedan ser fecundados por los espermatozoides. Existen diferentes técnicas para realizar la esterilización. Entre las más comunes tenemos la ligadura de trompas de falopio y los métodos laparoscópicos. También, entre otros casos, se pueden utilizar a través de métodos histeroscópicos, aunque su uso ha disminuido a través de los años. Este método es altamente eficaz con una tasa de éxito superior al 99%, pero su carácter irreversible implica que tiene que ser una decisión cuidadosamente reflexionada. Es ideal para las mujeres que tienen la certeza de no querer hijos o que sufren el riesgo de salud al quedar embarazadas nuevamente. En conclusión, los métodos anticonceptivos, ya sean de barrera, hormonales o esterilización, ofrecen diversas alternativas para prevenir el embarazo y en algunos casos proteger de varias enfermedades de transmisión sexual. Todas tienen sus ventajas y limitaciones, por lo que su elección debe ser de acuerdo a las necesidades de cada persona y siempre con la ayuda de un médico profesional. Gracias. La esterilización en los hombres. La esterilización masculina es un procedimiento quirúrgico permanente que tiene como objetivo la interrupción del paso de espermatozoides hacia el semen, evitando la fertilización durante las relaciones sexuales. El procedimiento más común es la vasectomía, en la cual se cortan y se sellan los conductos deferentes, que son los encargados de transportar los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Algunas de las características principales de la esterilización masculina son: número 1, el procedimiento quirúrgico. La vasectomía se realiza bajo anestesia local y no requiere hospitalización en la mayoría de los casos. El cirujano corta, liga o bloquea los conductos deferentes a través de pequeñas incisiones en el escroto. Es un procedimiento generalmente seguro y eficaz con una alta tasa de éxito. Número 2. Es un método permanente. A diferencia de otros métodos anticonceptivos, la vasectomía está diseñada para ser irreversible. Sin embargo, en algunos casos es posible realizar una vasovasostomía, que es básicamente la reconstrucción de los conductos deferentes, pero no siempre tiene éxito. Número 3. Eficiencia anticonceptiva. La vasectomía es una de las formas más eficaces de anticoncepción con una tasa de fracaso menor al 1%. Sin embargo, se requiere un análisis de semen posterior al procedimiento para confirmar la ausencia de espermatozoides. Otra de las ventajas de mencionar de este tipo de esterilización es la conveniencia. Es un procedimiento simple que no requiere intervención constante como lo pueden ser otros métodos conceptivos como las píldoras, los condones, entre otros. La relación costo-beneficio. Una vez realizado, no genera costos recurrentes ni requiere uso continuo de productos. Y por último, no tiene efectos hormonales. A diferencia de algunos métodos anticonceptivos femeninos, la vasectomía no implica cambios hormonales en los hombres, lo que evita efectos secundarios relacionados con las hormonas.